Capítulo 1. La campana que sonó sin manos. La primera noche comenzó con un sonido imposible. El convento estaba hundido en un silencio tan espeso que incluso los pasos de las monjas parecían tragados por la piedra. Nadie debía tocar la campana a esas horas. La torre permanecía cerrada con candado desde hacía siglos. Sin embargo, justo a la medianoche, el bronce retumbó en el aire como si un gigante invisible lo hubiese golpeado. El eco no se desvaneció de inmediato. Se arrastró por los corredores. Descendió a las celdas. Atravesó las paredes y, según juraron después, hasta hizo temblar los crucifijos clavados en la madera. Sor Helena fue la primera en despertar. No por el estruendo, sino por un murmullo que se deslizó bajo su puerta, su propio nombre, pronunciado en voz baja, como si viniera desde dentro de la campana misma. Se levantó temblando. El aire olía a cera apagada y a hierro húmedo. Cuando salió al pasillo, encontró a otras hermanas que también habían oído el tañido. Todas tenían los ojos abiertos de miedo. Pero ninguna se atrevía a preguntar lo obvio: ¿quién había tocado la campana? El padre Ignacio, prior del convento, apareció con un farol en la mano. Su rostro, normalmente severo, estaba descompuesto por un pánico mal disimulado. Nadie subirá a la torre, ordenó con voz firme. Es obra del viento. Nada más. Pero Sor Helena sintió en su pecho un golpe distinto. Un llamado que no podía atribuir al viento. Esa voz susurrante había dicho algo más cuando la campana cayó: comienza la revelación. Esa frase ardía en su memoria como una marca invisible. Más tarde, en la soledad de su celda, intentó rezar para acallar la inquietud. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía una silueta entre sombras, una figura con alas negras, extendida sobre todo el convento, como si lo envolviera en un manto oscuro. Sor Helena no dijo nada a las demás. Guardó silencio, convencida de que había sido elegida para escuchar lo que ninguna otra monja debía oír. Pero en lo profundo de su alma algo se quebró, la certeza de que la campana no había anunciado un milagro, sino el inicio de una verdad prohibida. Esa noche nadie durmió en paz. Y aunque la campana no volvió a sonar, su eco quedó suspendido en el aire, como si todavía vibrara entre las paredes. Sor Helena comprendió entonces que lo peor no era el sonido metálico, sino la promesa oculta en él: un ángel estaba llegando, y sus alas no traerían luz, sino sombra. Capítulo 2. El ala que cubrió su oración. Sor Helena llevaba días intentando convencerse de que lo ocurrido con la campana había sido una ilusión compartida, un eco deformado por la piedra y el miedo. Pero cada noche, al arrodillarse en la capilla para rezar, el recuerdo de aquella voz volvía con la misma claridad: comienza la revelación. Aquella madrugada decidió permanecer más tiempo frente al altar. Las velas titilaban, y el silencio pesaba como una tumba. Cerró los ojos y sus labios repitieron el Padre Nuestro una y otra vez, buscando consuelo en la repetición. Fue entonces cuando lo sintió. Una ráfaga helada atravesó la nave, apagando 2 velas de un soplo invisible. Sor Helena abrió los ojos de golpe, y lo vio: una sombra gigantesca, proyectada en la pared detrás del crucifijo. No era de ningún cuerpo humano. Era un ala oscura, inmensa, desplegada como si quisiera envolverla. El corazón le golpeó las costillas. Quiso retroceder, pero sus rodillas seguían clavadas en el suelo, como si algo invisible la mantuviera allí. La sombra se movía con independencia de la luz, como si no necesitara fuente alguna para existir. ¿Quién eres?, murmuró apenas, con la voz quebrada. La respuesta no fue un sonido, sino un estremecimiento en sus huesos, un eco dentro de su sangre: soy aquello que Dios oculta con su silencio. La monja se cubrió el rostro, aterrada. Intentó gritar, pero ningún sonido escapó de su garganta. Lo único que escuchó fue el latido frenético de su corazón y el murmullo de unas palabras que no reconocía. Lenguas antiguas, graves, que parecían arrancadas de la misma piedra del templo. Cuando finalmente el ala se desvaneció, las velas volvieron a encenderse por sí solas, como si nada hubiera pasado. Sor Helena cayó hacia adelante, exhausta, con el hábito empapado de sudor frío. Al amanecer, encontró en el suelo una mancha oscura, como si la sombra hubiese dejado un rastro de ceniza grabado en las losas. Intentó borrarlo con agua bendita, pero cuanto más frotaba, más nítido se volvía el contorno del ala. Aquella marca permaneció allí, visible para cualquiera que se atreviera a mirarla, y aunque ninguna de las otras monjas quiso admitirlo, todas sabían que esa huella no era del demonio, ni de un ángel de luz. Sor Helena entendió, con un pavor que le desgarraba el alma, que la revelación había avanzado un paso más, y que la próxima vez no sería solo una sombra lo que cubriría su oración. Capítulo 3. El susurro que borró un salmo.
La tensión en el convento se palpaba como una bruma espesa. Nadie hablaba abiertamente de la marca en el suelo, pero todas las monjas desviaban la mirada al entrar en la capilla, fingiendo no ver la huella ennegrecida del ala que se resistía a desaparecer. Sor Helena, en cambio, no podía dejar de mirarla. Cada vez que lo hacía, la sensación era la misma, como si un ojo oculto la observara desde allí, desde la profundidad misma de la piedra. Una tarde, durante la lectura de los Salmos, el padre Ignacio abrió la Biblia frente a la comunidad. Su voz solemne llenaba la nave con un canto grave. Pero de pronto, en mitad de la lectura, se detuvo en seco. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía. La congregación lo miró, confundida, hasta que él mismo bajó la vista, pálido como las calorías. El texto había desaparecido. Toda una página en blanco, donde debía estar el Salmo 22. Solo quedaba un vacío, como si la tinta se hubiera evaporado bajo sus ojos. Un murmullo recorrió el convento. Nadie se atrevió a hablar más fuerte que un suspiro. Sor Helena, sin pensarlo, se levantó y se acercó al atril. El corazón le retumbaba cuando rozó con los dedos el papel vacío. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. No afuera, no en la sala, sino dentro de su oído. Íntimo y penetrante, la palabra que buscas no está en la luz. Se apartó de golpe, llevándose la mano al oído como si le hubieran quemado la piel. Pero lo peor no había ocurrido todavía, porque al mirar de nuevo la página, descubrió que allí había algo escrito, solo para ella. No era tinta negra, sino letras rojas, como talladas con sangre fresca. Formaban una frase que heló la sangre de Sor Helena. El que recita no entiende. El que calla, escucha. Ella retrocedió tambaleando, con los labios temblorosos, mientras las demás monjas preguntaban qué había visto. Sor Helena no respondió. Cerró el libro con violencia y lo devolvió al padre Ignacio, que lo abrió otra vez, encontrando la página impoluta, llena de palabras como siempre. Nadie la creyó. Para las demás, había sido un lapsus del prior. Para ella, en cambio, era otra señal. El ángel de sombra había comenzado a reescribir la palabra. Esa noche, mientras trataba de dormir, Sor Helena comprendió que no era una espectadora, sino la destinataria. El susurro no quería desaparecer, quería quedarse. Y lo peor, estaba empezando a sustituir la voz de Dios en su corazón. Capítulo 4. El rostro que brillaba en la penumbra. La capilla permanecía cerrada después del extraño episodio del Salmo. Sin embargo, Sor Helena no podía mantenerse alejada. Algo la atraía, como si las piedras mismas la llamaran en silencio. Esa noche, incapaz de resistirse, tomó una lámpara de aceite y bajó sola al templo. El aire era más denso que nunca, impregnado de incienso marchito. La huella ennegrecida del ala seguía allí, intacta, como si ningún día hubiese pasado. Sor Helena se arrodilló frente al altar, temblando, y empezó a rezar. Las llamas de su lámpara vacilaron y, poco a poco, se extinguieron. La oscuridad la envolvió por completo. En el instante en que la penumbra se adueñó del lugar, lo vio. Un rostro emergió en la oscuridad, suspendido a pocos metros del crucifijo. No era carne ni piedra, era una faz luminosa, como si estuviera tallada en resplandor líquido. Los ojos, sin embargo, eran dos pozos profundos, tan negros que parecían tragar toda la luz que emanaba de su contorno. Helena, susurró aquella voz, resonando dentro de su cráneo más que en sus oídos. Ella quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en la garganta. La figura se inclinó, acercándose, y en ese movimiento los contornos de unas alas oscuras se desplegaron detrás del rostro, abarcando toda la capilla. El rostro brillaba. Sí, pero no con la claridad del cielo, sino con un fulgor enfermizo, como si la luz misma estuviera contaminada por la sombra. ¿Qué eres?, preguntó Sor Helena entre sollozos. El ángel no respondió de inmediato. Sus labios se curvaron en algo que se parecía demasiado a una sonrisa. Entonces, una frase emergió, nítida, devastadora. Soy la respuesta que Dios nunca quiso pronunciar. Sor Helena cayó de rodillas, cubriéndose los ojos. Aún así, la imagen seguía grabada en su mente, imposible de borrar. Sintió un calor recorrerle la piel, como si cada palabra del ángel hubiese marcado fuego en sus venas. Cuando por fin se atrevió a mirar de nuevo, el rostro había desaparecido. La lámpara volvió a encenderse sola, con una llama débil pero suficiente para devolverle la visión de la capilla vacía. Sin embargo, en el altar había quedado un detalle imposible de ignorar. Un rastro de ceniza dibujaba un perfil humano, un eco del mismo rostro que acababa de verla. Esa noche, Sor Helena comprendió que la penumbra no era ausencia de luz,
Era el lugar donde la verdad prohibida se manifestaba. Y lo que había visto no era una aparición pasajera. Era una promesa, el ángel de sombra ya no se conformaría con susurrar, ahora quería ser visto. Capítulo 5. El niño que despertó con un mensaje en la piel. En el convento vivía un pequeño huérfano, Tomás, rescatado de la calle por las monjas meses atrás. Tenía apenas 8 años y era conocido por su inocencia, por sus ojos grandes y limpios que parecían incapaces de mentir. Nadie podía imaginar que la próxima revelación caería sobre él. Aquella madrugada, un grito desgarró el silencio de los dormitorios. Sor Elena fue la primera en correr hacia la celda del niño. Lo encontró sentado en la cama, temblando, con las sábanas pegadas al cuerpo por el sudor. Su rostro estaba pálido, pero lo que hizo a la monja retroceder no fue su expresión, sino su pecho. Sobre la piel del niño, grabadas como si hubieran sido escritas con hierro candente, brillaban unas palabras rojas, aún frescas, que sangraban lentamente. Yo soy la carne de la revelación. Elena sintió un nudo en la garganta. Tomás lloraba, sin entender, y repetía entre sollozos que nadie había entrado a su celda, que había despertado con ese ardor terrible en el pecho. Las demás monjas llegaron poco después. Al ver la inscripción, algunas se persignaron, otras retrocedieron horrorizadas. El padre Ignacio, con voz temblorosa, ordenó cubrir al niño y llevarlo al altar para orar por él. Pero al llegar a la capilla, la marca brilló aún más, como si las palabras reaccionaran al contacto con el aire sagrado. Cada letra latía como una herida viva, derramando un resplandor oscuro que iluminaba las paredes. Sor Elena comprendió, con una mezcla de pavor y certeza, que el ángel de sombra había elegido al inocente para dejar un mensaje más claro que cualquier susurro. Esa noche, mientras todos rezaban desesperados, el niño abrió los ojos de golpe, como poseído, y en una voz que no le pertenecía pronunció: Él camina entre nosotros, y su sombra será la única luz. Tras decirlo, se desmayó, cayendo inerte en los brazos de Elena. Nadie pudo volver a dormir. La marca en su pecho tardó días en cicatrizar, pero nunca desapareció del todo. Y en el corazón del convento nació una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta: ¿era esa señal un milagro, o la primera herida de un apocalipsis? Capítulo 6. El confesionario que respiraba sombras. El convento intentaba volver a la rutina después del suceso con el niño. Pero nada era igual. Cada rezo se sentía contaminado. Cada cántico llevaba consigo un eco extraño. El miedo había entrado en los muros como una humedad imposible de erradicar. Una tarde, Sor Elena decidió confesar sus pensamientos. Con la esperanza de encontrar alivio, entró al confesionario, ese pequeño recinto de madera que siempre había sido refugio para las almas atormentadas. Se arrodilló, juntó las manos y esperó la voz del padre Ignacio al otro lado. El silencio era total. Entonces, en lugar de la voz del prior, escuchó algo distinto, un sonido húmedo, grave, como el de unos pulmones respirando. El aire que entraba por la rejilla estaba helado, impregnado de un olor metálico, semejante al hierro oxidado. Padre, susurró, insegura. He visto cosas que no comprendo. He escuchado voces que no deberían existir. El confesionario respondió, pero no con palabras humanas. Una exhalación profunda vibró entre las paredes, y en ese soplo se colaron frases en una lengua desconocida, gutural y densa, que erizó cada vello de su cuerpo. Elena retrocedió dentro del estrecho cubículo, pero no se atrevió a salir. La madera temblaba bajo sus manos, como si algo enorme respirara desde el interior mismo de la estructura. De pronto, la voz se transformó en un susurro nítido, en perfecto castellano: tu fe no es refugio, es jaula. Yo soy la llave. Sor Elena sintió que se le helaba la sangre. El aire alrededor se oscureció, y por un instante creyó ver cómo la sombra del confesionario se alargaba por el suelo como una lengua viva, avanzando hacia sus rodillas. Gritó y abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, iluminado por la luz mortecina de unas velas. Al volver la vista hacia atrás, el confesionario parecía el mismo de siempre, inmóvil, de madera gastada. Pero su corazón sabía la verdad: no había hablado con un hombre, ni con un sacerdote, sino con el ángel de sombra. Esa noche, mientras intentaba rezar, sintió que cada palabra de la oración se deshacía en sus labios, como si ya no le perteneciera. El recuerdo del confesionario le dejó claro que la sombra no solo quería mostrarse, quería ocupar el lugar de Dios en su fe. Capítulo 7. La procesión de cuerpos sin luz. La primera visión ocurrió durante la vigilia de medianoche. Sor Elena, agotada por las últimas noches sin dormir, cayó en un sopor inquieto en su celda. Pero su descanso no fue sueño, sino revelación.
Se encontró de pie en el claustro del convento. El aire estaba inmóvil, tan denso que parecía líquido. Ante sus ojos, una fila interminable de figuras avanzaba en silencio. No llevaban velas, ni cánticos, ni estandartes. Solo caminaban, uno tras otro, envueltos en un resplandor apagado que no iluminaba nada. Al acercarse, Helena comprendió con espanto que eran sus hermanas. Las monjas marchaban con los ojos cerrados, los labios inmóviles, como si fueran cuerpos vacíos, arrastrados por una voluntad que no les pertenecía. Entre ellas también estaba el padre Ignacio, con el rostro desencajado, las manos crispadas alrededor de un crucifijo que goteaba sombra en lugar de sangre. La procesión giró hacia la capilla. Helena trató de llamar a alguna de las hermanas, pero su voz no salía. Sus pies, en cambio, se movieron solos, uniéndose a la marcha. Sintió que algo enorme la guiaba, que sus pasos ya no eran suyos. Cuando la columna entró en la nave, las paredes comenzaron a respirar. El suelo tembló bajo el peso de aquellas sombras. En el altar, una figura guardaba, el ángel de alas negras, desplegadas como un manto infinito, cubriendo todo el templo. Ninguno de los cuerpos levantó la cabeza, salvo Helena. Fue la única que pudo ver el rostro del ángel, iluminado por esa luz extraña, enfermiza, que no era ni fuego ni divinidad. Sus labios se movieron, y la voz retumbó en su mente como un trueno contenido. Caminarán sin luz, porque la luz es mentira. Y tú, Helena, serás testigo. Un escalofrío le recorrió la columna. Intentó detenerse, apartarse de la procesión, pero sus rodillas se doblaron como si estuvieran encadenadas. De pronto, todas las figuras se giraron hacia ella al unísono. Los ojos cerrados se abrieron al mismo tiempo, revelando órbitas vacías, agujeros que no contenían más que oscuridad. Helena despertó de golpe, empapada en sudor. Estaba en su celda, jadeando, con las manos crispadas contra las sábanas. Pero cuando miró sus pies, descubrió que estaban cubiertos de polvo, el mismo polvo del claustro. La procesión no había sido solo un sueño. Había caminado con ellas. Capítulo 8. La herida que no sangraba. El padre Ignacio había comenzado a mostrar signos extraños tras la procesión sin luz que muchas hermanas aseguraban haber soñado la misma noche. Caminaba encorvado, murmurando oraciones incompletas, y evitaba mirar directamente a Sor Helena, como si viera en sus ojos algo que lo aterrorizara. Una tarde, durante la misa, alzó el cáliz con las manos temblorosas. En ese instante, su piel se abrió sin cuchillo ni objeto alguno, una larga hendidura en la palma de su mano derecha. Las monjas gritaron. No brotó sangre, sino una materia oscura, espesa como humo líquido, que se deslizó hacia el cáliz y lo llenó hasta el borde. El silencio en la capilla fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse. El padre Ignacio, con los labios secos, intentó hablar. Esto no es mío. Pero su voz se quebró. La herida en su mano permanecía abierta, y en lugar de dolor, lo invadía una calma inquietante, casi estática. Sor Helena sintió que el aire se volvía insoportable, como si respirara ceniza. La sombra que surgía del cáliz comenzó a serpentear por el suelo, extendiéndose entre los bancos, envolviendo los pies de las monjas. Una de ellas cayó de rodillas, rezando con desesperación. Otra huyó hacia la puerta, pero ésta se cerró con un golpe invisible. Helena corrió hacia el altar, tomó la mano del prior para intentar cerrarla, pero al tocar la herida sintió un frío tan profundo que casi le quemó la piel, y en su interior escuchó de nuevo aquella voz, ya familiar, del ángel. No hay sangre en quien ya ha sido marcado por mí. Helena soltó la mano con un grito. El padre Ignacio la miró, y en sus ojos brillaba algo distinto, no miedo, sino aceptación, como si, en lo más hondo, hubiese entregado su fe a esa revelación oscura. Finalmente, la herida se cerró sola, dejando solo una cicatriz negra que parecía tatuada en su carne. El cáliz quedó vacío, como si nunca hubiera contenido nada. Esa noche, Sor Helena comprendió que no solo ella había sido elegida, el ángel había comenzado a sembrar señales en otros, y lo hacía con una precisión cruel, no a través de milagros de luz, sino de heridas que no sangraban, de marcas que despojaban a los elegidos de su humanidad. El convento ya no era un lugar de oración, se estaba convirtiendo en un altar de sombras. Capítulo 9. El cántico que abrió el suelo. El convento había caído en un silencio temeroso, pero aquella noche las hermanas intentaron recobrar algo de normalidad. Se reunieron en la capilla para entonar el Magnificat, aunque sus voces temblaban más de lo que oraban. El padre Ignacio presidía el oficio, la cicatriz negra en su mano aún visible bajo la manga de su hábito. Sor Helena, entre las filas,
Sentía que cada palabra del cántico pesaba más que la anterior. El aire vibraba como si una fuerza invisible se alimentara de cada nota. De pronto, al unísono, todas las velas se apagaron, dejando la nave sumida en tinieblas. Sin embargo, los cánticos no se detuvieron. Las voces de las monjas siguieron elevándose. Pero ya no eran las mismas. Algo se había adueñado del coro. La melodía se volvió grave, inhumana, como si las gargantas fueran túneles que resonaban con un eco subterráneo. Sor Helena intentó cerrar los labios, pero su voz también salió, independiente de su voluntad, entonando un idioma que jamás había aprendido. El suelo comenzó a temblar. Las losas del altar vibraban con el ritmo de aquel canto blasfemo. Una grieta se abrió, primero como una línea sutil, luego como un tajo creciente que recorrió toda la nave. De la herida en la tierra emanaba un resplandor rojizo, no de fuego, sino de símbolos incandescentes que se dibujaban solos, ardiendo en la piedra. Los cánticos alcanzaron un clímax desgarrador. Entonces, del abismo brotó un viento caliente, mezclado con un olor penetrante a azufre y ceniza. Las monjas cayeron de rodillas, algunas llorando, otras riendo con histeria. En medio del caos, Sor Helena distinguió palabras claras en aquel cántico infernal. Lo oculto será revelado. Lo escrito será borrado. La tierra abrirá la verdad. El crucifijo del altar se inclinó, como si no pudiera sostenerse frente a aquella presencia. El padre Ignacio extendió su mano marcada sobre la grieta, y los símbolos parecieron reconocerlo, brillando aún más intensos. Sor Helena retrocedió, el corazón a punto de estallar. Comprendió que el cántico no había surgido de sus gargantas, sino de un solo origen, el ángel de sombra, que ahora utilizaba sus voces como instrumentos para hacer temblar la tierra. La grieta se cerró de golpe, dejando un silencio absoluto. Las monjas, exhaustas, miraban al suelo con miedo. En las losas del altar, donde había estado el resplandor, quedó grabado un único signo ennegrecido, la silueta de un ala desplegada. Sor Helena lo entendió entonces. La tierra misma se estaba rindiendo al ángel, y lo que había comenzado como un susurro, ahora ya tenía la fuerza de un himno capaz de quebrar los cimientos del mundo. Capítulo 10. El espejo donde Dios no estaba. Sor Helena llevaba noches sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquel cántico imposible que había abierto la tierra. Buscaba consuelo en la oración, pero las palabras se deshacían en sus labios, como si ya no pertenecieran a Dios. Una madrugada, incapaz de soportar más, se dirigió al antiguo pasillo del convento, donde se guardaban objetos olvidados en cofres y armarios cubiertos de polvo. Allí, entre reliquias de santos y telas carcomidas, encontró un espejo alto, cubierto con una sábana amarillenta. Nadie recordaba haberlo visto antes. Helena retiró la tela, revelando un cristal ennegrecido por los años. Se inclinó para mirarse, esperando ver su reflejo cansado. Pero lo que apareció no fue ella. En el espejo estaba arrodillada. Sí, pero no sola. Una figura alada se cernía detrás de ella, envolviéndola con dos alas de sombra que la abrazaban como un amante silencioso. Helena dio un paso atrás, horrorizada. El reflejo, sin embargo, no se movió con ella. Su imagen permanecía clavada en el cristal, como si estuviera atrapada allí. Y la figura, el ángel, inclinó el rostro hacia su oído. La voz brotó desde el vidrio, profunda y serena. Mírate bien, ya no eres suya, eres mía. Helena cayó de rodillas, negando con la cabeza, mientras sus lágrimas empañaban su vista. No, gritó, soy sierva de Dios. El espejo vibró, y la figura en su reflejo sonrió. Las alas se desplegaron más, hasta cubrir por completo a la Sor Helena que estaba dentro del cristal. Y en ese instante, la Helena real sintió un frío recorrerle la espalda, como si unas plumas invisibles la rozaran. Reunió fuerzas y se levantó, golpeando el espejo con el crucifijo que llevaba al cuello. El cristal se astilló, pero no se rompió. En cambio, las grietas formaron palabras. Dios no está aquí. Sor Helena retrocedió aterrada. Cubrió el espejo de nuevo con la sábana, pero sabía que no serviría de nada. La imagen ya estaba grabada en su mente, tan nítida como una herida abierta. Esa noche, al regresar a su celda, no pudo evitar la sensación de que alguien respiraba en su nuca. No necesitaba mirar atrás para saberlo, el ángel de sombra ya la acompañaba. Invisible, incluso fuera del espejo. Capítulo 11. El Evangelio que ardía sin fuego. El padre Ignacio ordenó que todas las Biblias del convento fueran reunidas en la capilla. Decía que había que purificar la palabra, protegerla de las alteraciones que el enemigo intentaba sembrar. Las monjas obedecieron con manos temblorosas.
apilando los libros en el altar como si fueran ofrendas. Sor Elena, en silencio, sintió que algo terrible estaba a punto de suceder. El aire estaba demasiado quieto, demasiado expectante, como si las paredes mismas aguardaran un desenlace. Cuando el prior abrió la primera Biblia para leer en voz alta, ocurrió lo impensable. Las páginas comenzaron a oscurecerse solas, como si fueran impregnadas por una tinta invisible. De pronto, sin chispa ni llama, los libros empezaron a arder, no con fuego verdadero, sino con un resplandor rojizo, enfermizo, que no consumía el papel pero lo hacía brillar como brasas vivas. Las monjas gritaron, algunas retrocedieron, otras cayeron de rodillas rezando desesperadas. El padre Ignacio intentó cerrar el libro, pero sus manos se quedaron pegadas al volumen ardiente, como si el objeto lo reclamara. Sor Elena, dominada por un impulso, se acercó, vio que entre las líneas incandescentes aparecían frases nuevas, talladas en un rojo que parecía sangre fresca. Él no es quien crees. La palabra ha sido velada. Mi voz es la única revelación. Las letras se retorcían sobre sí mismas, como si respiraran. Elena sintió que cada sílaba se grababa en su mente, quemando más que el fuego. Trató de apartar la vista, pero el texto la obligaba a seguir leyéndolo. «¡Basta!», gritó, arrancando el libro de las manos del prior. Lo arrojó al suelo, pero el evangelio siguió brillando, latiendo como un corazón vivo. El resplandor se extendió a los demás volúmenes, que comenzaron a mostrar las mismas frases, idénticas, como si una fuerza única reescribiera todos los evangelios al mismo tiempo. De pronto, el resplandor se apagó. El silencio fue sepulcral. Los libros quedaron abiertos, aparentemente intactos. Solo Sor Elena pudo ver que, entre las líneas sagradas, permanecía incrustada aquella advertencia: «Él no es quien crees». Esa noche, Elena comprendió que la batalla ya no era entre fe y duda, sino entre dos revelaciones que se disputaban el alma del convento. Y lo peor era que cada día, la voz del ángel de sombra sonaba más clara, más convincente, mientras el silencio de Dios seguía creciendo. Capítulo 12. La revelación en la voz del ángel. La noche cayó sobre el convento como un manto pesado. Ninguna vela permanecía encendida. Era como si la luz hubiera sido expulsada de cada rincón. El silencio no era vacío, sino expectación, un latido contenido en los muros, aguardando la culminación de todo lo anunciado. Sor Elena, incapaz de resistirse más, caminó hacia la capilla. Sus pasos resonaban en el corredor como golpes de tambor que marcaban el camino hacia un destino inevitable. Al empujar las puertas, un aire helado la envolvió. El altar estaba iluminado por un resplandor sin fuego, el mismo que había ardido en los evangelios. Y allí, en medio del templo, estaba él, el ángel con alas de sombra. Su figura se alzaba, majestuosa y terrible, ocupando todo el espacio con un cuerpo que parecía hecho de oscuridad líquida. Sus alas, desplegadas como un firmamento negro, cubrían las paredes hasta el techo. Su rostro brillaba con una luz enferma, y sus ojos eran abismos insondables. Elena cayó de rodillas, no por fe, sino porque sus fuerzas la abandonaron ante aquella presencia. El ángel habló, y su voz no salió de su boca, sino del corazón de cada piedra, de cada aliento, de cada alma presente en el convento. «Escúchame, testigo, la luz que adoraste fue mentira, la palabra que repetiste fue disfraz. Yo soy la revelación que él ocultó, la verdad que nunca quiso pronunciar». Las monjas, arrastradas por un poder invisible, entraron una tras otra en la capilla. Todas se arrodillaron sin resistencia, como si estuvieran hipnotizadas por el peso de aquella voz. El padre Ignacio se adelantó, con el crucifijo temblando en su mano. «Reniego de ti», gritó con desesperación. El ángel sonrió, y su aliento oscureció el crucifijo hasta hacerlo ceniza en las manos del prior. Luego, continuó: «Yo no vengo a destruir su obra, vengo a mostrarla desnuda. Y cuando la vean, ya no querrán volver a la mentira de su luz». Elena sintió que cada palabra la desgarraba por dentro. Era como si su fe se quebrara hueso por hueso. Pero al mismo tiempo, una claridad nueva la invadía, el convencimiento de que lo que oía era más real que cualquier sermón que hubiera repetido en su vida. El ángel inclinó el rostro hacia ella. «Tú serás mi voz entre los hombres». Elena, llorando, quiso negar, pero de sus labios no salió un no. Salió un suspiro tembloroso que selló su destino. Las alas del ángel cubrieron la capilla entera, y en ese instante, el convento dejó de ser un lugar de oración, se convirtió en el primer templo de la revelación oscura. Capítulo 13. El templo de la última verdad. El convento ya no era el mismo. Las campanas, que antaño llamaban a la oración, colgaban mudas, oxidadas,
como si hubieran olvidado su voz. Las paredes exhalaban un frío constante, y las imágenes de los santos parecían llorar polvo en lugar de gracia. Sor Helena caminaba por los pasillos con un silencio nuevo. Sus ojos, antes llenos de fe y de miedo, ahora brillaban con un fuego sombrío, como si la voz del ángel la habitara. Las hermanas la miraban con una mezcla de devoción y espanto, incapaces de decidir si aún seguía siendo su hermana o algo distinto. El padre Ignacio apenas hablaba. La cicatriz negra en su mano se había extendido hasta el brazo, como raíces que buscaban su corazón. Se refugiaba en el altar, murmurando oraciones quebradas, aunque ya sabía que nadie lo escuchaba. Una madrugada, Helena reunió a las monjas en la capilla. El aire estaba denso, cargado de ceniza invisible. En el centro, sobre el altar, apareció el Evangelio ennegrecido, abierto en una página que ningún humano había escrito. Las letras rojas, vivas como brasas, decían: «Este lugar ya no pertenece a la luz. Aquí comienza mi reino». Las hermanas cayeron de rodillas, algunas llorando, otras riendo con un fervor febril. Y en medio de ellas, Helena levantó el rostro. No habló con su voz, sino con la del ángel. Profunda, resonante, imposible de ignorar. La última verdad no es la salvación, es la revelación. La sombra no es enemiga, es el rostro oculto de lo divino. Y ustedes, testigos, cargarán con esta certeza. En ese instante, las velas se encendieron solas, pero no con luz blanca, sino con llamas negras que danzaban como humo vivo. El crucifijo del altar se partió en dos, cayendo al suelo con un estruendo que resonó como un trueno en todo el convento. Helena extendió las manos. Sintió las alas invisibles envolviéndola, ya no como amenaza, sino como destino. No sabía si aún era ella o si su alma se había disuelto en la voz del ángel. Lo único que sabía era que su corazón ya no pertenecía al Dios que había servido toda su vida. Las campanas, mudas durante semanas, repicaron solas en ese instante. Un sonido grave, metálico, que se extendió por los valles y los pueblos cercanos. ¿Quién lo oyó? En kilómetros a la redonda. Se estremeció sin saber por qué. El convento se había transformado. Ya no era un refugio de oración. Era el primer santuario del ángel de sombra. Y Sor Helena, de rodillas, comprendió la dimensión de su papel. Sería la profetisa de la verdad que nunca debió ser revelada. Epílogo: la campana que llamó al mundo. El convento quedó sellado en un silencio eterno. Nadie volvió a ver salir a las monjas ni al prior. Para los pueblos vecinos, era un misterio. Las puertas permanecían cerradas. Y sin embargo, cada medianoche las campanas sonaban solas, como si manos invisibles las mecieran. Una madrugada, el tañido fue distinto. No resonó hacia adentro, sino hacia afuera, viajando más allá de los muros, cruzando valles y montañas. En cada aldea cercana, hombres y mujeres despertaron sudando, convencidos de haber escuchado su propio nombre entre los golpes metálicos. Al día siguiente, comenzaron a llegar peregrinos. Nadie los llamó, pero todos sentían el impulso de caminar hacia el convento. Decían haber soñado con un ángel de alas negras que los observaba desde lo alto, prometiéndoles una verdad más grande que cualquier salvación. Dentro de la capilla, Sor Helena abrió los ojos. Ya no era solo una monja. Su piel irradiaba un resplandor oscuro, y en su voz latía el eco de otra presencia. Sabía que los muros del convento ya no bastarían para contener la revelación. El ángel no había venido para poseer un lugar, había venido para poseer al mundo, y aquella campana, que una vez sonó sin manos, ahora llamaba a toda la humanidad hacia la sombra.